Buenas noches, señoras y señores. Esta semana pasada, 14.000 científicos, entre los que se cuentan casi 4.000 médicos, firmaron la declaración de Barrington en la que se pronunciaron contra los confinamientos para luchar contra el COVID-19. Esas cifras han aumentado, además, en los últimos días. La única solución, proponen, es retornar a una vida lo más normal posible mientras se protege a los grupos de riesgo, fundamentalmente a los ancianos. La declaración ha tenido un notable impacto allende nuestras fronteras. En España, como ya viene siendo costumbre, parece que nada es capaz de despertar a una población aletargada por el miedo. ¿O sí? Y en nuestra sección, desde fuera, venimos hoy con un titular que dice que un antiguo alto directivo de Pfizer asegura que la presunta segunda ola de COVID-19 se basa en datos falsos y que en realidad la pandemia ya ha pasado por lo menos en muchos sitios, dice. El doctor Mike Jedot, que durante 16 años fue vicepresidente y director de la oficina científica de la multinacional farmacéutica, argumenta que el umbral de la inmunidad de rebaño podría ser mucho más bajo de lo que se pensaba, por lo que ya habría sido alcanzado en muchos países. En lo fundamental, insiste, la pandemia ya ha sido superada. Uno no entra en lo acertado o equivocado de estas aseveraciones, pero se pregunta cómo es que unas palabras como estas, viniendo de quien vienen, no son recogidas por los principales medios de comunicación. En medio de toda la confusión que vivimos, lo único que está quedando claro es el papel servil que los principales medios están jugando al servicio de intereses muy caracterizados. Días 1 al 4 de octubre, el Instituto Estadounidense de Investigación Económica organizaba una reunión notable de los principales epidemiólogos, economistas y periodistas para discutir la emergencia global creada por el uso sin precedentes de la coacción estatal en el manejo de la pandemia COVID-19. El resultado de dicho encuentro es la declaración de Great Barrington firmada el mismo 4 de octubre. ¿Ha oído usted hablar de la declaración de Barrington? Probablemente no. Es más, seguramente no encuentre ninguna noticia si lo busca en Internet, porque cuanto más se silencia la disidencia de la pandemia y el globalismo, más fácil es implantar este segundo punto aprovechando la primera. Pero la censura mediática impuesta por gobiernos y organizaciones supranacionales como la Organización Mundial de la Salud, directora de la orquesta de toda la confusión, no impide que nosotros se lo contemos. La declaración de Barrington tiene su propio portal web. En él se presenta un texto firmado ya por 1.968 médicos y científicos de la salud, 2.216 sanitarios y 34.174 personas alrededor del mundo que coinciden en una misma opinión que se expresa literalmente así en la propia declaración. Como epidemiólogos de enfermedades infecciosas y científicos de salud pública, tenemos serias preocupaciones sobre los impactos dañinos en la salud física y mental de las políticas vigentes de COVID-19 y recomendamos un enfoque que llamamos protección enfocada. La declaración denuncia que las políticas de bloqueo que ahora parecen tan necesarias traerán efectos más devastadores que la propia pandemia. Tasas más bajas de vacunación infantil, empeoramiento de las enfermedades cardiovasculares, menos exámenes para detección de cáncer, deterioro de la salud mental. Todo ello apunta, como es obvio, a un mayor exceso de mortalidad en los próximos años con la clase trabajadora, a la que se dice proteger, y los miembros más jóvenes de la sociedad con la mayor carga de riesgo. Resumiendo un sinfín de políticas con sus consecuentes daños irreparables, la declaración concluye que sí existe un daño desproporcionado de la gestión de la pandemia en nuestras sociedades, daño que irá increciendo a medida que las expectativas de acabar con el problema se sigan proyectando sobre una posible vacuna. La realidad, la mejor vacuna para cualquier virus es la inmunidad natural, una inmunidad que se generalizará y convertirá en colectiva a medida que la población se mantenga expuesta al virus. Depender de una vacuna es un sinsentido, de allí el término de protección enfocada que pide la declaración. El enfoque más compasivo que equilibra los riesgos y los beneficios de alcanzar la inmunidad colectiva es permitir que aquellos que tienen un riesgo mínimo de muerte vivan sus vidas normalmente para desarrollar inmunidad al virus a través de una infección natural, mientras se protege mejor a los que están en mayor grado de riesgo. A esto lo llamamos protección enfocada. ¿Y en qué se concreta esta protección enfocada? Pues en medidas como las siguientes que la misma carta pone de ejemplos. Para los más vulnerables se proponen medidas como utilizar personal con inmunidad adquirida en los hogares de ancianos, realizar pruebas de PCR frecuentes a los visitantes y miembros del personal, minimizar la rotación del personal,
Las personas jubiladas que viven en casa deben reunirse en exteriores y recibir alimentos y artículos esenciales en su propio hogar. Para el resto de la población se propone, en resumen, reanudar la vida con normalidad. Las medidas sencillas de higiene, como lavarse las manos o quedarse en casa cuando se enferma, serían las máximas a adoptar dentro de esa normalidad. Y por lo demás, las escuelas y universidades deberían estar abiertas a la enseñanza y los restaurantes y otros negocios también abiertos. Los firmantes de Barrington también invitan a replantearse el teletrabajo entre la población joven. Los adultos jóvenes de bajo riesgo deberían trabajar normalmente en lugar de hacerlo desde casa, y deben reanudarse las artes, la música, el deporte y otras actividades culturales. En definitiva, nada de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y nada de lo que está llevando a cabo nuestro país. Quizás a la presidenta de la Comunidad de Madrid esta declaración le valdría como base científica para una exposición de motivos contra el Ministerio de Sanidad. Don Antonio Muro, muy bienvenido. Muchas gracias por invitarme de nuevo a la inmensa minoría. Es un verdadero placer. Vamos a empezar por el principio, retomando lo que se dijo en la introducción. Empecemos por el doctor Michael Yeadon. Me parece. Este hombre ha afirmado, y tiene razones para hacerlo, es un antiguo directivo de Pfizer y sabe lo que se está jugando entre bambalinas, conoce bien el negocio. Dice que la pandemia ya habría pasado, que los datos correspondientes o que justificarían la segunda ola no son ciertos. El señor Yeadon, hay que reconocerle los méritos que tiene antes de nada. Como tú bien has dicho, fue vicepresidente de Pfizer, del Departamento de Investigación y Nuevas Moléculas. Además, es decir, que sabe perfectamente de lo que habla. Él y otros compañeros, otros colegas suyos, escribieron un artículo científico que se titulaba ¿Qué tan probable es la segunda ola? Y hay unas cuantas cosas que yo rápidamente quiero destacar de ese artículo. La primera de ellas, como tú bien dices, la pandemia ha terminado. Es decir, todas las cifras indican que el índice de supervivencia está en 99,8. Según los datos internacionales, dejemos de momento al margen los datos en España porque somos rara avis, pero está en un 99,8 y el índice de mortalidad por infección está en un 0,26. Entonces, no hay lugar, él dice que no hay datos científicos para sostener que estamos ante una segunda ola. Eso para empezar. Con respecto a los PCR, dice algo que nosotros ya hablamos la última vez que charlamos, ¿te acuerdas? Que lo único que hacen es visualizar o detectar trozos de ARN que pueden ser de un virus muerto o puede ser de cualquier otra cosa. Señala además en ese artículo, o señalan, que hay 4 coronavirus normales que tienen una secuenciación muy parecida al SARS-CoV-2, con lo cual se puede estar llevando a confusión, en el mejor de los casos, a los test PCR. Y que, por supuesto, los test PCR son un auténtico agujero negro. Y por ahí se va a ir toda la sociedad. Es decir, hablábamos al principio, tú y yo, Fernando, de que precisamente el gran problema es que no saben cómo salir de la trampa que se han colgado al cuello con los test PCR, unos test que dan falsos positivos, que son muy poco fiables para decidir quién está bien y quién está mal, y sobre todo mientras no se admitan, por ejemplo, como dijimos la última vez, la carga viral, o no se modifiquen los sistemas para decir quién es positivo y quién es negativo. En ese sentido, los serológicos serían mucho más fiables. Los serológicos son más fiables, pero volvemos al principio. Los serológicos, claro, parten de la base de un virus, de la detección de un virus que se confeccionó casi a la par que el virus surgía a partir de datos, de bases de datos genéticas, pero no de un auténtico aislamiento y secuenciación del virus, lo cual, si le lleva a coincidencia con otros coronavirus, podemos estar dando, por supuesto, que pertenece a un nuevo coronavirus a alguien que lo ha tenido, que lo ha pasado y que ya no le va a afectar a él ni va a afectar a nadie. Hablaba en este artículo de los positivos fríos, para distinguirlo de los positivos calientes, y los positivos fríos serían aquellos que siguen dando positivo, pero que según los estudios que ya se han realizado, cuando les tomas muestras con un hisopo de los de la nariz hasta adentro, es imposible que el virus se genere. Es decir, está ahí porque son trozos de virus muerto que han quedado atrapados en la mucosidad como sistema de protección del organismo. Madre mía, menuda fiabilidad. Y claro, por otro lado, ninguna. Y por otro lado, el aumento de test, pues lo que arrojan son unas cifras que están distorsionando la realidad. Estamos en una trampa de la que no saben cómo salir. Es decir, cuanto más test hagan, lógicamente más positivos van a salir o van a seguir siendo positivos, porque el curso natural de una enfermedad es contagiarse.
luego hablaremos de la inmunidad cuando hablemos de la declaración de Great-Barrington, y cuando tú te contagias, pues vas generando una inmunidad de rebaño, pero claro, previamente te tienes que contagiar. El virus no es un bicho, es un paquete de información que nos vamos trasladando los unos a los otros con un significado biológico que a lo mejor todavía no entendemos del todo si es negativo o si el virus está contribuyendo a la maduración de algún tipo de protección en el organismo. Bueno, y la declaración de Barrington precisamente de lo que habla es de eso, de protección enfocada, que es proteger, cubrir a aquellos sectores de la sociedad que pueden ser particularmente vulnerables, singularmente los ancianos, también la gente con patologías graves, y caminar hacia la inmunidad de rebaño, es decir, contagiarse y acabar con todas esas, digamos, medidas que se toman, que son absurdas y que nos hacen caminar en una dirección errónea, como es el confinamiento, la distancia social, etcétera. Claro, ellos parten de una base. En este momento hay 1000 veces menos posibilidades que la gente joven llegue a la mortalidad que la gente mayor. Y que el confinamiento está resultando un auténtico desastre a todos los niveles. Y que dentro de ese confinamiento y dentro de ese desastre, pues resulta que los más perjudicados están siendo las clases trabajadoras y la gente más joven. Y claro, si uno mira a su alrededor la realidad que nosotros tenemos, los datos económicos que hoy se han hecho de las empresas y de los autónomos, y ve hacia dónde caminamos, si continúan los confinamientos, realmente nos acercamos a un futuro absolutamente pavoroso. Entonces lo que ellos dicen es, oiga, si quienes están realmente perjudicados o son realmente las víctimas más propicias, desgraciadamente, son la gente mayor, protejamos a la gente mayor. ¿Qué no se podría hacer, Fernando, con los 1000 millones que mensualmente se gasta el gobierno en ERTEs? Si se hubiera dejado a la economía seguir circulando y ese dinero se hubiera concentrado en la protección sanitaria y en el acceso sanitario de los mayores de una manera inmediata, realmente estaríamos hablando de otras cifras. Aquí hicimos lo contrario. Aquí desprotegimos a los ancianos, les mandábamos opiáceos para que el último tránsito no fuera particularmente doloroso y se les abandonó por parte de la Administración, que es directamente culpable de las decenas de miles de muertos. Efectivamente, es decir, aquí se ha sabido y se seguirá sabiendo, irán saliendo las cifras, cómo la saturación llevó a obviar el estado real de la gente mayor en las residencias. Gente mayor que, por otra parte, había muchos de ellos que por su estado senil era difícilmente trasladable a los hospitales, pero que sí, si con ese dinero que hablamos se hubiera medicalizado de algunas formas las residencias, posiblemente su tránsito hubiera sido menos doloroso, menos angustioso y por lo menos habrían salvado bastante más personas. Con seguridad. Bueno, la consecuencia en términos sanitarios es que está habiendo una muchísimo menor atención a otras enfermedades que no sea el COVID-19 y lógicamente eso se traslada a las cifras de fallecidos. Hablábamos de que podemos estar en torno a una sobremortalidad por razones de corazón en torno a las 13.000 personas que no habrían sido atendidas por razones de priorizar el COVID-19 o en parte, y esto me parece también enormemente grave, porque las personas no confían en el sistema sanitario y piensan, bueno, pues que pueden contagiarse de algo que ha adquirido un carácter casi mágico. Sí, mucho peor. Es decir, es peor el remedio que la enfermedad. Han pensado durante muchos meses ir al hospital y entonces ha habido mucha gente que no ha ido. ¿Qué está ocurriendo con esta infravaloración del resto de las patologías? A corto plazo, que muchos de esos fallecimientos están entrando en la famosa cifra Momo de muertes por exceso respecto a otros años. Nadie nos dice, cuando nos están hablando de esas muertes, siempre las achacan el exceso a la COVID-19 y no tiene por qué ser así. Es decir, puede haber mucha gente en esos fallecimientos que otros años hubieran sido atendidos, que no han podido ser atendidos y que efectivamente van a fallecer o han fallecido por una pobre, mala o ninguna atención. Y entonces ese es uno de los factores. Poníamos como ejemplo, aunque sea anecdótico, que en el último informe del mes de septiembre, creo que es, de Carlos III, del seguimiento semanal de las enfermedades transmisibles, datos concretos, la gripe, que el año pasado en julio, comparado con la gripe este año, no es es un dato simplemente anecdótico, pero la gripe del año pasado en julio a este año ha disminuido en teoría en un 78%. Es decir, ¿dónde están todos esos casos? Pues probablemente están dentro de ese grupo de
exceso de mortalidad, que por otra parte debemos decir que si en el mes de marzo el exceso de mortalidad, Fernando, era de un 60, casi un 62%, ahora mismo estamos en un 10%, es decir, que las cifras, en contra de lo que se nos dice, se van reduciendo paulatinamente, se van reduciendo progresivamente. Leo un trocito del documento de la declaración de Barrington que a mí me parece particularmente interesante. Dice, a medida que se desarrolla inmunidad, el riesgo de infectarse que todos tienen, incluyendo los más vulnerables, desciende. Sabemos que todas las poblaciones eventualmente alcanzarán la inmunidad de rebaño, es decir, el punto en el que la tasa de infecciones nuevas se mantiene estable, y que esto puede beneficiarse, pero no depende de una vacuna. Por lo que poner todas las esperanzas en su desarrollo no es el camino más acertado. Es exactamente lo que nosotros estamos haciendo, pero al revés. Claro, es decir, aquí nosotros el único horizonte que estamos estableciendo es la vacuna, realmente. A ver, el sistema inmunitario ha sido siempre garantía de salud. Y los inmunólogos nos han hablado siempre de la inmunidad de rebaño, que bueno, podría ser la inmunidad de grupo, más que la inmunidad de rebaño porque nos equipara a todos a borregos, prácticamente. Bueno, el caso es que esa inmunidad lo que te permite es, a partir de la gente joven, de la gente adulta sana, que se va contagiando, deja, digamos, hace una especie de cordón sanitario respecto a los más vulnerables. Y así es como se han ido superando las epidemias o las pandemias a lo largo de toda la vida. Bueno, evidentemente, otras medidas terapéuticas, sanitarias, pero esa es la base y eso es lo que reivindica el grupo de Chris Barrington. Es decir, volvamos otra vez a replantearnos que la inmunidad de rebaño, en el mundo que nos toca vivir, que cuando se toman medidas, hay que tomar medidas pensando en sus consecuencias, porque claro, el gobierno está tomando medidas, como es él, de carácter inmediato para salvar la cara, pero realmente debería contemplar hacia dónde está conduciendo al resto de la sociedad. Y le está conduciendo a la ruina, le está conduciendo a la enfermedad y le está conduciendo a la muerte en los próximos años. ¿Sería aplicable en España? Es un poco la pregunta porque a veces este debate no se quiere tener en público, no se tiene en público, los medios no lo promueven de ninguna de las maneras, todo lo contrario. Pero cuando por azar o por descuido surge, siempre hay alguien que dice que eso está muy bien en la teoría, pero que en España a estas alturas no sería aplicable. Bueno, sería necesario planteárselo. Es decir si puede ser que sí o puede ser que no, realmente sería especular con la realidad y no estamos para eso. Aquí estamos para intentar dar esa información que nadie escucha. Y la realidad es que el confinamiento no ha servido en la primera fase. Las cifras de países confinados con respecto a los países no confinados se han modificado enormemente. Es decir, han sido prácticamente similares y en algunos países pues han hecho un tránsito bastante más suave. Se pone el ejemplo de Suecia y cuando se habla del ejemplo de Suecia se critica que ellos hayan tenido una mortalidad de 5.400 fallecidos, pero enseguida, cuando el propio comité sueco realizó la autocrítica, que aquí no se realiza bajo ningún concepto, dijo que la mayor parte, cerca del 80-90%, habían sido enfermos de residencias porque no habían sabido medir bien el impacto en las personas mayores en la residencia, pero que el resto del sistema había funcionado. Aquí podría funcionar. Bien, debemos decir que hay mucho irresponsable por ahí suelto, pero más allá de eso, yo creo que la política que están planteándose algunas comunidades de intentar, en el supuesto caso, partiendo de la hipótesis de que el virus existe, confinar exclusivamente las zonas en donde un mayor porcentaje hay, es la política más razonable. El resto no tiene ningún sentido. Eso lo ha dicho la propia, en su propio momento lo dijo la propia OMS también, claro. Sí, sí, así es. Nos vamos ahora a tocar un tema acerca de las vacunas en nuestra hemeroteca. No se vayan porque después de la publicidad continuamos con este asunto. Y en la hemeroteca traemos desde el diario El Mundo la noticia de que Johnson & Johnson detiene los ensayos de su vacuna contra la COVID-19 por la enfermedad inexplicable de un voluntario. Parece pues que las vacunas sí representan un cierto riesgo, sobre todo en su fabricación. No es la primera vez que un voluntario enferma de modo inexplicable. Acelerar la fabricación de la vacuna por razones de negocio o por razones políticas podría causar un daño mucho mayor que el que se pretende combatir. Cuando las farmacéuticas piden inmunidad a los gobiernos, sobre todo porque estos las están instando a apresurarse al margen de lo que es habitual, y Facebook impide cualquier noticia que no sea positiva hacia la vacuna y la censura, no se puede por menos que sospechar que aquí hay gato encerrado. Vámonos a publicidad.
Si hay un asunto que al menos está suscitando algo de polémica en nuestra átona y atemorizada sociedad, ese es el de las mascarillas impuestas a los niños. Parece que empieza a insinuarse una cierta rebelión en algunos ámbitos. Padres que perciben la incidencia en sus hijos de las medidas que disponen las autoridades en España. De eso vamos a hablarles a continuación. Ningún país europeo obliga a que lleven mascarillas los niños menores de 12 años, ni en el exterior, ni en el interior, ni en los colegios. Aún más, ningún país europeo obliga a que los niños lleven mascarilla. La OMS y UNICEF no recomiendan el uso de la mascarilla entre los menores de 12 años y lo desaconsejan expresamente para los menores de 5. Ambas agencias insisten además en que las mascarillas interfieren sustancialmente en el proceso de aprendizaje de los niños. Los menores de 17 años contagian unas 6 veces menos que los adultos. Son escasísimos los menores de 20 años que han muerto por causa del coronavirus y en una región como el País Vasco no ha muerto uno solo, mientras que la tasa de positivos es del 10%, de los cuales la inmensa mayoría asintomáticos. Sin embargo, en España las asociaciones oficiales de pediatría no se pronuncian y en todo caso parecen poco proclives a llevarle la contraria al poder. El gobierno central y los gobiernos autonómicos están tomando decisiones contrarias a las recomendaciones de la OMS y de las agencias de Naciones Unidas sin dar una sola explicación del porqué y sin ninguna documentación técnica, científica o sanitaria que lo avale. Tanto en lo que hace al uso de la mascarilla en espacios abiertos como en su imposición a los menores, incluso para hacer deporte, así como en cuanto a las decisiones sobre confinamientos, ignoran dichas recomendaciones, haciendo de España una excepción en Europa. Pero, ¿cuáles son las contraindicaciones de dichas recomendaciones? En términos generales, los niños y niñas necesitan respirar libremente para crecer sanos y fuertes. Necesitan interactuar y ver la expresión emocional de los demás para desarrollar su propia inteligencia emocional. Necesitan socializarse sin barreras. Necesitan tener una infancia feliz para poder ser personas adultas sanas. En los niños se puede producir un descenso del sistema inmunitario, contaminación por tocamiento de la mascarilla, dificultades de respiración, dolor de cabeza, lesiones cutáneas, acné, dermatitis irritativa o dificultades de contaminación, además de que puede haber daño neuronal y límbico, todo lo cual les afecta muy negativamente. Además, los niños muestran con frecuencia comportamientos que denotan lo aterrados que se encuentran por una situación que les rebasa y no comprenden. Las consecuencias psicológicas que tan graves son para el desarrollo infantil se están observando ya en adultos en Alemania. Allí consideran a la psicológica la tercera ola del COVID. Los trastornos mentales han aumentado un 80% según datos oficiales y se espera que la oleada de suicidios, adicción a las drogas y depresión que se produjo tras la crisis de 2008 se reproduzca en mucha mayor medida. Todo apunta a que es lo que está sucediendo. Las bajas laborales se han disparado, el absentismo escolar también y las cifras de violencia intrafamiliar. La soledad y el aislamiento social está aumentando y el terror psicológico se está generalizando, como en el caso del miedo a la pérdida del empleo. Se teme un fuerte repunte de las tasas de suicidio. Todo ello está siendo tratado desde el gobierno mediante una llamada ofensiva por la salud psicológica en la que se coordinan los esfuerzos de 3 ministerios, los de Sanidad, Trabajo y Familia. Mientras en España se generalizan los confinamientos y se impone la mascarilla para adultos y niños. El que nuestras cifras no mejoren no parece ser argumento suficiente para disuadir al gobierno y a las distintas administraciones de adoptar otra estrategia. La actual, en la que llevamos desde hace 7 meses, es un clamoroso fracaso. Vamos a ver, Antonio, aquí a mí me da la impresión de que lo que hay no es un problema sanitario, es un problema político. Es que ellos nunca van a reconocer que han ido por un camino del que ya no pueden o quieren, no lo sé, dar marcha atrás. Es un problema político. Es decir, cuando tú tienes a tus espaldas 60.000 muertos o 50.000 muertos o 35.000 muertos, si quieres que sean sus propias cifras, te das cuenta de que les va a ser imposible a un gobierno como este, que vive de la imagen, que vive del postureo, del día a día, reconocer que se han podido equivocar. Y lo que hace falta son debates abiertos que nos hablen de lo que se está diciendo por ahí o de cuáles son las posturas. Es un poco vergonzosa la postura de la Asociación Española de Pediatría al no pronunciarse, o de otros colectivos médicos, lo que han hecho a lo largo de la pandemia. El silencio cómplice o culpable supongo que les pesará en algún momento. Bueno, es de esperar. Lo que sí es un hecho cierto, indiscutible, es que desde las administraciones españolas y singularmente desde el Gobierno central y ahora las autonomías están ignorando olímpicamente a la OMS en lo que hace a los confinamientos y en lo que hace a las mascarillas. A ver, la OMS ya en su momento ya fue muy clara al respecto, en donde las mascarillas no las consideraban espacios exteriores.
Bueno, y ahora ya de vez en cuando se van escuchando en los medios médicos que dicen, pero bueno, pero qué barbaridad, dejar a los niños jugar en los parques, no me cerréis los parques, no les pongáis la mascarilla para jugar en los parques. No tiene mucho sentido que yo vaya por la calle con la persona con la que me cruce, cuando está a 1,5 metros, 2 metros, tenga que llevar una mascarilla. Insisto, en el hipotético caso de la transmisión vírica. Y el delegado para la COVID-19 de la OMS, que David Navarro, hizo unas declaraciones en las que él decía que el confinamiento nunca ha sido para la OMS la principal medida de prevención del virus. Es decir, eso está claro. Haga usted otras cosas y no lleve al confinamiento, porque él también señalaba, igual que los epidemiólogos de Great Barrington, él también señalaba que eso a quien perjudica es a la clase trabajadora y a las más jóvenes de cara al futuro. Aquí la cuestión es que no hay ningún debate, como decíamos antes, es decir, que lo imponen, no dan ninguna explicación y están yendo, como digo, flagrantemente contra la OMS. En Alemania se están ya dando cuenta de que el problema que viene verdaderamente es el psicológico, que está teniendo toda esta serie de circunstancias que se están desarrollando a partir de los confinamientos y de las mascarillas, etcétera, y de la situación social que se genera, está teniendo un impacto psicológico devastador. Pero sobre todo es que no se está viendo. El problema es que no se aprecia ese miedo, esa inseguridad, esa frustración que va a repercutir en la autoestima de los niños, en esa querencia por el hogar como único sitio seguro y que por lo tanto va a alterar su sociabilidad de cara al futuro. Eso no lo vamos a ver con carácter inmediato. Claro. Evidentemente hay casos muy críticos, hay casos graves, testimonios de padres, testimonios de niños que realmente son sobrecogedores sobre los problemas que están teniendo de orden físico, que ya los hemos narrado, y de orden mental, la ansiedad, la depresión, pero no solo en los niños. Es que hay estudios hechos por el CDC entre jóvenes de 16 y 24 años en el que habla de que al 1 de cada 4 en la época del confinamiento pensó en el suicidio, y en donde habla otro estudio de Lancet de julio, en donde entre 18 y 24 años, en donde declaró un gran porcentaje problemas clínicos mentales. Hay irritabilidad, ansiedad, depresión, y claro, y todo eso es una siembra que no la vamos a recoger de forma inmediata, pero que sí se va a traducir en un disparatado gasto público en enfermedades mentales que aquí en España no se considera, y pregunta a los psiquiatras y pregunta a los psicólogos clínicos de lo que tardan en hacer las consultas. Entonces, cuando toda esa avalancha se concentre en el sistema público de salud, ¿qué vamos a hacer? Claro. Has citado el CDC y el otro día en una cadena norteamericana, la Fox, su representante decía que admitía que las mascarillas no protegen al portador y que de hecho más del 50% de estos ha sido ya infectado en Estados Unidos. Es un debate muy interesante. Se basó en un informe sobre contagio, morbilidad y mortalidad durante el mes de julio del propio CDC y las cifras son irrefutables. El 70,6% de los contagiados positivos manifestaron que ellos usaban siempre la mascarilla. ¿Cómo te quedas? Y el 70,6. Es decir, realmente, claro, los comentarios que había eran, bueno, es que en la mascarilla se te quedan impregnados los virus, los propios y los ajenos. Total, que esa manipulación te puede llevar a contagiar. Y claro, evidentemente la cifra es la cifra. Enseguida salió el CDC diciendo precisamente eso que tú acabas de comentar. Oiga, no, nosotros nunca hemos dicho que la mascarilla proteja al portador. La mascarilla sirve para que si tú estás infectado no contagie, con lo cual vuelta otra vez a darle vueltas a la rueda de molino. ¿Para qué sirven entonces las mascarillas? Es decir, cojamos a alguien que tenga síntomas, lo aislamos y dejemos convivir, dejemos vivir, como dice la gente de Great Barrington. Es decir, que por cierto, son profesionales de primer prestigio internacional, no se citan en España, pero son de las 3 probablemente universidades punteras: Oxford, Harvard y Stanford. Es decir, que cuando nos invitan a abandonar el confinamiento y a proteger a nuestros mayores en esa protección enfocada, pues saben lo que se están diciendo.
Un informe enviado al Gobierno vasco ha retratado la situación por la que están pasando los niños en esa comunidad en concreto, y la verdad es que el relato de los testimonios que nos llega es en ocasiones espeluznante. Las propias familias dan cuenta de lo que está pasando y cómo los niños han entrado pues, en una especie de espiral de tristeza y de lo que en términos adultos, supongo que también es aplicable a los niños, podemos calificar abiertamente de depresión, de una carencia de alegría y de una enorme tristeza. Claro, pero los mayores sabemos cómo, bueno, sabemos, es decir, en teoría podemos estar más preparados para el diagnóstico y el tratamiento. En los niños es tremendamente complicado. Es decir, es que en los niños ese daño que se está produciendo, Fernando, no lo vamos a saber hasta dentro de muchos años, porque las cosas a los críos se les quedan dentro y eso les va macerando y les va modificando su conducta y los va haciendo retraídos, les va haciendo con poca autoestima, les va haciendo solitarios, les va haciendo dependientes de un hogar, poco sociable. Todos esos fenómenos que no tienen por qué ser generalizables son los que están denunciando los psicólogos. Te voy a decir una cosa, en Estados Unidos están detectando que los niños tienen el síndrome de estrés postraumático. Y mucho más grave, inseguridad, miedo, falta de sueño, por no hablar de todas las facultades cognitivas, que eso ya lo ha señalado la OMS y la UNICEF, es decir, concentración, memoria, atención, capacidad de análisis, que se pierde con la mascarilla. Pero es que además con esto del síndrome de estrés postraumático resulta que no solo es la gravedad de que un niño esté teniendo un síndrome de estrés postraumático, es que los casos que están detectando son más graves que los que ocurrieron después del 11S, fíjate bien, después del 11 de septiembre, y más graves del huracán Katrina. Es decir, están realmente preocupados. Aquí la preocupación, pues no sabemos dónde está, porque hace poco leía una entrevista con el jefe de psiquiatría, Ramón y Cajal, que decía que la importancia que le da el gobierno a la situación de los hospitales en la psiquiatría o la psicología es cero. A tu juicio, ¿por qué está sucediendo esto de que tanto el gobierno, las fuerzas políticas en general, los medios de comunicación estén ignorando olímpicamente ese tipo de recomendaciones y por el contrario parecen ir todos a una en la misma dirección, que es la dirección contraria a lo que marca en este caso la OMS? Es decir, aquí nadie está cuestionando, por ejemplo, los confinamientos, más allá de alguna cuestión concreta como ha sido el caso de Madrid, donde bueno, la naturaleza política del confinamiento es tan evidente que produce bochorno. Pero el hecho mismo, como planteado como sistema, ¿no? Y que todos los medios de comunicación, grandes generalistas, lo respalden, a mí me llama muy poderosamente la atención. ¿Hay algún fin que persigan? Bueno, esto ya es una opinión. Hasta ahora hemos estado hablando más o menos de datos, con lo cual toda opinión es libre. Sí. Efectivamente, yo creo que existe un fin último, que es de alguna forma un experimento social, es decir, ver hasta qué punto una sociedad puede aguantar sin rebelarse que se le impongan ciertas medidas que hasta inmediatamente antes de que comenzara la pandemia hubieran sido impensables. Absolutamente. Y yo creo que ese punto de tensión es el que están consiguiendo y que se puede trasladar socioeconómicamente a una pérdida de las clases medias en el futuro, a una superclase que es la que se acomode en torno a la tecnología, y a una inmensa mayoría de gente que de seguir así con los confinamientos, periódicos, asaltos, pues va a tener que depender de las subvenciones del Estado o algo por el estilo, claro, para sobrevivir. Porque es que si no, no se explica que después de 6, 7 meses de fracaso se siga incidiendo en las mismas medidas cuando realmente no son necesarias. Si me permites, Fernando, sí, claro, voy a leer las últimas cifras del informe Carlos III, que van del 10 de mayo hasta el 14 de octubre. En estas cifras dicen, ha habido 672.611 casos y solo ha habido un 0,8% de fallecidos. Quiero decir, bien, son fallecidos, es una desgracia obviamente para todas las familias, pero no se puede hablar, si unimos estas cifras a las que decía Girón, de que el 99,8% sobrevive, no se puede hablar. El mismo Carlos III reconoce que un pico que hubo hacia el 15 de septiembre, pero de nuevo vuelven a descender la mortalidad y de nuevo los casos que se registran son de casos más leves. No puedo terminar sin hacerte una pregunta porque tiene que ver con el silenciamiento de determinadas suposiciones o investigaciones. Y es un tema escabroso que es qué hay de verdad o qué puede haber de verdad
en esa relación que se apuntó en su momento entre la vacuna de la gripe y el COVID-19? Pues te voy a decir una cosa, no lo sabremos nunca, porque se han negado a investigarlo. El Hospital de Barbastro por 2 veces hizo un estudio, primero hizo el estudio, luego arrojó las cifras estadísticamente, y él lo que dijo fue, mire, hay 2 vacunas, el Chiromax y el Chiroflu, que se aplicaron aquí en Huesca, que son, por cierto, las mismas que se están aplicando ahora en Madrid. Y esa vacuna lleva un adyuvante que se llama polisorbato 80. Bueno, pues resulta que el índice de mortalidad entre los mayores que recibieron esa vacuna es 6 veces mayor por COVID que aquellos ancianos que no han recibido esa vacuna. Y él lo dejó encima de la mesa. Se inició un mínimo debate que no quiso o nadie ha querido seguir, y estamos con la duda de si realmente la vacuna, que por cierto tenía una cepa que se puso por primera vez, una cepa que era de la gripe A, Kansas 2017, y no se llevó al hemisferio sur, y que ha sido muy sospechoso. Luego ya hay anécdotas, casos estadísticos, como lo que ocurrió en Italia, en donde la zona en donde mayor mortalidad hubo fue porque hubo unas campañas de vacunación masiva en los meses anteriores. Es decir, el problema, como el problema que hemos hablado antes, es que no se quiere debatir, ni siquiera se quiere plantear cuando sería muy fácil. Ahora se están descubriendo algunas cosas muy interesantes. Me decía hace muy pocas horas, precisamente el autor del informe Barbastro, que en Aragón va a utilizarse una vacuna que se llama Fluzone. Es una vacuna norteamericana. Bueno, esta vacuna norteamericana lleva un componente que es el octifelato. Esta vacuna del octifenol, como adyuvante, si tú miras en el registro de sustancias contaminantes, es artificial y altamente tóxica. Se utiliza para pesticidas. ¿Qué hace en una vacuna? Pues es una pregunta, desde luego, de lo más inquietante y de la que trataremos de enterarnos, don Antonio. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. La verdad es que ha sido, creo que, enormemente clarificador y pedagógico lo que nos ha contado, tanto en la primera parte como en la segunda. Gracias a vosotros. Un placer. Y nosotros nos vamos con la frase del día, que dice que toda verdad pasa por 3 etapas antes de ser reconocida. En la primera es ridiculizada, en la segunda genera una violenta oposición y en la tercera resulta aceptada como si fuera algo evidente. Arthur Schopenhauer, muy buenas noches.